Buenos días, queridos hermanos. Un privilegio el estar acá con temor y temblor. Me he puesto de pie acá. Quisiera saludar en primer lugar a quienes nos acompañan por las redes sociales. Entiendo que Martín nos visita hoy por primera vez. Bienvenido, Martín. Igual Débora, no sé si está por ahí Débora. Allá está. Débora también. Bienvenido a su casa. También quiero saludar y agradecer el apoyo que nos ha dado esta mañana en las alabanzas. Mi compañero de tantas batallas, Salo, con su esposa Fernanda, sus 3 hijas. Ellos vienen de la iglesia Puente de Vida y les mando mis saludos a mis 4 hijos allá, hermanos, Puente de Vida, mi iglesia cariñosa también. Continuando con nuestra serie de mensajes y a lo que nos convoca hoy, le invito a que abra su Biblia en Éxodo, capítulo 20, versículo 7. Muchas gracias. Vamos a leer la versión Reina Valera 60 y luego voy a leer yo la NBI también, del mismo texto, para que veamos la sencillez que también tiene esta versión. Dice la palabra del Señor en Éxodo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ha sido impresionante la enseñanza de un versículo que pareciera ser tan breve, tan corto, con una tremenda profundidad que vamos a intentar desprender todas las enseñanzas que este versículo tiene. La versión Reina Valera dice lo siguiente en el mismo Éxodo 20, versículo 7. No pronunciéis el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Este tercer mandamiento, donde Dios representa Él mismo y a lo que Él ha revelado de sí mismo, tiene mucho también de filosofía el desarrollo de este texto. No es de extrañar que este gran nombre estuviera investido de una santidad supersticiosa. Incluso los judíos la usaban raramente. Existe la tradición de que se escuchaba solo una vez al año, cuando el sumo sacerdote lo pronunciaba en el gran día de la expiación. Al leer las Escrituras se volvió costumbre no pronunciarlo nunca, sino reemplazarlo con otro nombre divino que se consideraba menos terrible que este, en el buen sentido, ¿no? El tercer mandamiento requiere algo muy diferente de este ceremonial homenaje a su nombre. Su nombre representa a Él mismo y es a Él a quien le debemos nuestra reverencia. Yo recordaba mientras estudiaba este pasaje, 3 veces hice la clase de catecúmeno, porque los que conocen mi historia de juventud, de adolescencia, yo no quería saber nada del Señor, ¿verdad? Y el pastor Gerardo, me recuerdo que cuando nos leía la Escritura, el pastor Gerardo ya falleció, ya en la 4ª iglesia, él no pronunciaba esta palabra Jehová cuando aparecía en la Escritura, sino que él la cambiaba por Señor. Entonces él decía, no tomarás el nombre del Señor tu Dios. Y logré entender el respeto y la reverencia que esto tenía para la época. Podemos transgredir el mandamiento también de muchas maneras. Una de ellas por perjurio. ¿Qué significa esto? Jurar en falso. Delito que comete la persona que quebranta la fe jurada. Otra manera de transgredir es por la práctica de encontrar material para bromear en las Sagradas Escrituras. Y otro motivo es poder tener el hábito de burlarse de quienes profesan vivir una vida religiosa y aprovechar toda oportunidad para burlarse de sus imperfecciones. No es suficiente evitar el pecado de blasfemia. Estamos obligados
a cultivar y manifestar esa referencia por la majestad y santidad de Dios que está en la raíz de toda religión. Tenemos que adorarlo. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La primera expresión a la que me refiero es el nombre de Jehová tu Dios. El nombre del Señor no es, por un lado, el mero sonido articulado por el cual la boca expresa la idea de deidad, ni la frase, por otro lado, es un simple sinónimo de Dios. Sostiene a Dios en su carácter especial de Jehová, el Dios que hace y guarda los convenios de su propio pueblo querido. El nombre de Jehová significa Dios, conocido y servido bajo su aspecto revelado de misericordia, Dios apreciado como el perdonador del pecado y dador del espíritu, el Jehová o guardián de sus preciosas promesas a su pueblo. Su nombre de Jehová fue recibido como indicativo de su relación con su pueblo creyente. Un nombre es una expresión de la sustancia personal, una exhibición de su carácter esencial. Y esto es lo que tiene de filosófico también esto. El nombre de Dios con el que se deleita en ser conocido entre los hombres es amor. Su carácter de compasión se muestra especialmente en su palabra. Y por eso el salmista dice: has engrandecido tu palabra sobre todo nombre. Es decir, de todas las revelaciones del carácter de Dios, de todas las expresiones de su ser, la palabra escrita es mucho más completa. ¿Ya tengo agüita? Sí, gracias. Aquí está claramente descrito el camino del perdón y la aceptación. Otra exhibición ilustre del carácter de Dios, pero solo local y temporal, es su contacto personal. Aunque universal es su posible aplicación. Es en el Señor Jesucristo, y por eso Jesús es en un sentido elevado el nombre de Jehová. La segunda expresión a la que debe dirigirse nuestra atención es la frase tomar en vano. La traducción literal es: no alzarás el nombre de Jehová tu Dios a la ligera, como lo leíamos en la versión NBI. Tomar el nombre de Dios en vano es el uso frívolo e irreflexivo del nombre de Dios. Es tomar el nombre de una manera vacía y sin propósito, en que arrancamos una hoja mientras pasamos por el camino. El uso del nombre no solo donde el propósito es malo, sino donde no hay un propósito definido en el camino. Una vez más, puede haber no solo una ausencia de su propio maligno, sino que más allá de la ausencia de todo propósito, puede incluso haber un propósito de bien. Pero este propósito puede ser aprovechado de una manera tan precipitada e imprudente que el uso del nombre divino en él es tomar el nombre en vano. Con respecto al nombre verbal de Dios, no debemos estar satisfechos con nuestra libertad de las groserías que la cultura y la buena educación prohíben, sino que debemos eliminar el hábito de usar el santo nombre en conversaciones ordinarias, en las que el uso no tiene sentido. No debemos llamar a una persona o cosa miserable y desamparada, abandonada por Dios, o saludar un regalo como un enviado de Dios, cuando el usar estos epítetos no tenemos el propósito de usar su significado completo y por lo tanto no tienen la actitud mental adecuada para pronunciarlas. Con respecto a la palabra escrita de Dios, debemos aceptarla con reverencia, tanto en nuestro corazón como en nuestra lengua. Pero principalmente, en relación con Jesús y las grandes verdades eternas que el Espíritu Santo introduce en el alma, a cada hombre le llega a través de su conciencia un llamado de Dios que preste atención a su futura condición espiritual y eterna. Si menosprecias esa convocatoria que le fue dada en el Evangelio,
estás tomando el nombre de Dios en vano. Este tercer mandamiento podemos desprender 3 prohibiciones también. Prohíbe el perjurio, prohíbe la hipocresía, la adoración no sincera y también prohíbe las malas palabras. La advertencia divina, siendo en su misma naturaleza el más impío de los pecados, Dios por su misma naturaleza no puede permitir que quede impune. Y tarde o temprano la disciplina del Señor va a llegar. Hay otras formas, además de hacer una imagen de Él mediante las cuales se puede rebajar la concepción de la deidad. El hombre con sus palabras encarna sus pensamientos de Dios tan realmente como cuando con sus manos esculpe una imagen de Él. Se refiere significativamente a ciertos usos que tienden, aunque quizás inconscientemente, a disociar el nombre de Dios de la profunda reverencia que debería investir. Entre estos se encuentra el hábito, formado a menudo sin pensarlo, de utilizar frecuentes y casi sin sentido repeticiones del nombre de Dios en la oración. ¿Ha escuchado usted el término las vanas repeticiones? Similar a este mal e igualmente opuesto al espíritu del tercer mandamiento es el uso familiar y entrañable del nombre de Dios en la oración. Algunos, mientras oran, emplean epítetos como si estuvieran en términos de intimidad especial y casi de igualdad con su Padre Celestial. Cristo, de hecho, nos ha enseñado a llamar a Dios Padre. Pero en el mismo aliento nos ha pedido que reunamos alrededor del nombre estas palabras reverentes, las cuales están en los cielos: santificado sea tu nombre. Y no hay nada en las Escrituras que indique un aspecto menos sagrado hacia Cristo en la oración que hacía el Padre, con qué invariable reverencia Pablo y Juan en sus epístolas se refiere al Redentor ascendido y glorificado. Un verdadero conocimiento de Dios produce reverencia hacia Él. Un conocimiento correcto de Cristo lo exalta muy por encima de todo principado y potestad, y le da un nombre que está sobre todo nombre. ¿Qué se requiere? El uso santo y reverente de los nombres, títulos, atributos, ordenanzas, palabras y obras de Dios. ¿Qué está prohibido? Toda profanación o abuso de cualquier cosa por la cual Dios se da a conocer. Este mandato se rompe de 2 maneras. La primera, no usar el nombre de Dios como se requiere. Malaquías 2, versículo 2 dice: si no me hacen caso, esta es la versión Reina Valera, si no me hacen caso, ni se deciden a honrar mi nombre, dice el Señor Todopoderoso, les enviaré una maldición y maldeciré sus bendiciones. Ya las he maldecido porque ustedes no se han decidido a honrar. Tantos deberes como se requieren, tantos pecados hay que omitir estos deberes. Por lo tanto, este mandamiento es quebrantado al no santificar y glorificar el nombre de Dios, al no tomar el nombre de Dios en nuestras mentes, labios y vidas. Y la segunda, profanando o abusando del nombre de Dios, es decir, cualquier cosa por la cual Dios se da a conocer. Cuando se usa por ignorancia, como lo hicieron los atenienses, a quienes el apóstol Pablo acusa de adorar a Dios con ignorancia. Cuando se usa de manera vana e irreverente, es decir, ligera y precipitadamente. Cuando el nombre de Dios se usa supersticiosamente. Y cuando se usa profana y perversamente. Con respecto a sus nombres y títulos, se toman en vano cuando no se mejoran para los usos a los que asisten nativamente. Voy a solo mencionar los textos por si alguien los desea anotar para no aplazar mucho esto leyéndolo, ¿sí? Esto está en Malaquías 1:6.
Cuando hacemos un mal uso de ellos, ya sea para alentarnos en el pecado por ellos, o para alejarnos de él por el terror, o por cualquier otro uso deshonroso para Dios, y contrario a la intención de la revelación de ellos para nosotros. Con respecto a sus atributos, ¿se abusa del nombre de Dios? ¿Cuándo? ¿O cómo? Por obra de incredulidad contra ellos, dudando de ellos, cuestionándolos y negándolos. Por la aversión del corazón hacia ellos y su levantamiento contra ellos, utilizándolos para fines y propósitos incorrectos. Así se abusa de la misericordia de Dios para animar en el pecado, su paciencia para continuar en él, su justicia a la desesperación, etc. Con respecto a sus ordenanzas, se abusa del nombre de Dios en las ordenanzas cuando no las cumplimos de manera correcta, etc. Con respecto a su palabra, los hombres son culpables de profanar el nombre de Dios, mejorando y aplicando mal la palabra de Dios como hicieron los fariseos. Ezequiel 13:19. Bromear sobre él, utilizándolo para el mantenimiento de principios erróneos, preguntas inútiles y vanagloriales. Con respecto a sus obras, los hombres son culpables de profanar el nombre de Dios cuando usan las obras y criaturas de Dios para concupiscencias y prácticas pecaminosas. Aquí me detengo porque me recuerdo en una ocasión un pastor nos contaba una experiencia de un hermano que oraba y decía: Señor, dame más concupiscencia. Les quiero describir qué significa concupiscencia por si aún usted no conoce. Concupiscencia significa deseo de bienes materiales o terrenos, en especial deseo sexual exacerbado o desordenado. Eso significa concupiscencia. La razón adjunta a esto es que aunque los infractores de este mandamiento puedan escapar del castigo de los hombres, el Señor nuestro Dios no permitirá que escapen de su justo juicio. De ahí que los hombres piensen tan a la ligera en la profanación del nombre de Dios, de modo que en efecto se consideran inocentes. Surge de los pensamientos bajos y mezquinos que tienen de Dios y su terrible nombre en el Salmo 36:1. Hay muchas profanaciones del nombre de Dios que los hombres impíos no permitirán que sean tales. No están ni estarán convencidos de una falta en ellos, como en los ruegos, los llamamientos a Dios, los conjuros, etc. Pero un sentido debido de la majestad de ese nombre aclararía la mente de las personas en estas cosas. Hay muchas profanaciones de ese nombre que los hombres no observan en absoluto, como profanar ese santo nombre en deberes de formalidad y falta de fe y fervor. ¿De dónde es que los profanadores del nombre de Dios escapan al castigo de los hombres? ¿Poco celo por el honor de Dios? Y aquellos que deberían poner en práctica las leyes contra los juramentos, a menudo son ellos mismos culpables de ese pecado. Veamos cómo Dios no permitirá que los hombres escapen con él, que no los tendrá por inocentes. Considere que profanar el nombre de Dios es un pecado que trae ira sobre la tierra, trae ira sobre la familia. Y aquí leo Zacarías 5, 3 y 4, dice lo siguiente. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. ¿Cuál es el gran mal de este pecado que es castigado tan severamente? Es un pecado que está directamente en contra de Dios, su gloriosa grandeza y majestad infinita. Es una violación directa de la ley de Dios,
No juréis en absoluto. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No es solo una violación de la ley de Dios, sino una violación de las leyes de los hombres. Es un pecado que tiene un desprecio peculiar de Dios en él, golpeando más directamente contra su honor. Salmo 139, 20. Es más, directamente contrario al gran fin de toda revelación divina. La primera petición en el Padre Nuestro es: santificado sea tu nombre. Tiene una malignidad particular en él, y de la manera más especial procede del diablo, ya que tiene menos para llevarnos a él que los pecados ordinarios. ¿Cómo se toma en vano entonces el nombre de Dios? Tomamos el nombre de Dios en vano cuando lo usamos a la ligera o sin pensar, como ya lo mencionamos. Es tomar este nombre en vano cuando lo usamos falsamente o decimos lo que no es cierto en conexión con él. Pero también quebrantamos este mandamiento cuando usamos profanamente el nombre de Dios. ¿Por qué no tomar este nombre en vano? Porque es inútil, es cobarde, es vulgar y es malvado. Y también porque es peligroso. ¿Qué dice al respecto de la blasfemia? Dios ha prohibido todo lenguaje profano de la manera más solemne y mejor adaptada para causar la impresión más profunda en el corazón y la conciencia de los hombres. Tomar el nombre de Dios en vano es destructivo para toda religión. Un profano no puede amar, ni temer, ni obedecer, ni confiar en Dios. La profanación del nombre de Dios tiende a debilitar y destruir la fuerza y la obligación de todo gobierno civil. La profanación del nombre de Dios tiende directamente a despreciar la religión y los juramentos, y cuando estos son despreciados. El jurar profano es el pecado más antinatural en este mundo perverso. No se origina en ninguna propensión, instinto o apetito natural en la mente humana, sino que es contrario a todos los dictados de la razón y la conciencia. Nadie escuchó un lenguaje profano por primera vez sin sorprenderse. Ningún niño lo usa hasta que lo ha aprendido de otros. Usar lenguaje profano está por debajo de la dignidad de cualquier hombre. No se requieren conocimientos o talentos intelectuales superiores para tomar el nombre de Dios en vano o para elevarse a los más altos logros en el arte de jurar. El jurar profano es un vicio que nunca vive solo. ¿Usted ha conocido algún blasfemo que esté libre de todos los demás vicios? Es cierto que un blasfemo profano no puede ser un mentiroso, un ladrón o un borracho, pero es la naturaleza y tendencia de su blasfemia llevarlo a estos y todos los demás vicios, porque quita las restricciones más poderosas que se pueden imponer a la mente humana. El jurar profano es una iniquidad que contamina la tierra. Es una infección moral, una lepra que se propaga y más contagiosa que cualquier enfermedad natural. Es un pecado que puede repetirse más fácilmente y con más frecuencia que cualquier otro pecado. El profano puede pronunciar sus juramentos y maldiciones a cada hora del día y todos los días de la semana, donde quiera que esté y donde quiera que vaya mientras viva. El jurar profano es un pecado que exhibe una evidencia infalible de que aquellos que son culpables de él están siguiendo el camino ancho que conduce a la ruina futura e interminable. Juramento profano. Deje los improperios a quienes tienen más palabras que ideas y más lengua que cerebro. Asegúrate de que la reverencia es la sal salvadora de la sociedad y el alma misma de la virtud. Los que están en el púlpito están allí con el propósito de levantar el nombre de Dios como un estandarte. Que tengan cuidado de que mediante la expresión de una falsa doctrina
no la levanten por mentira. Que se cuiden de convertir su piedad en una profesión mercantil o de usarla para fines indignos. Cuídense de predicar a Cristo por contienda y del vicio opuesto de la expresión superficial. O sin saberlo, pueden alzar el nombre de Dios por nada. Los que están en la banca también necesitan la advertencia. Queremos reverencia en la casa de oración, reverencia en actitud, reverencia en comportamiento y reverencia en adoración. El tercer mandamiento muestra al hombre a la cabeza de la creación material con la gloria suprema del habla inteligente y como ser social posee el poder del habla como el instrumento supremo de su naturaleza social. Dios se le revela por palabra, por nombre, como a un ser hablante, haciendo del lenguaje un vínculo de unión entre él y el hombre. Dios le ordena que use este gran don en su adoración, en honrar. La lengua es la gloria del hombre, y la gloria de la lengua es expresar la alabanza a Dios. Toda la naturaleza alaba a Dios al obedecer sus leyes. El hombre está a la cabeza de la creación para tomar sus muchas notas de alabanza y darles una expresión inteligente. No se presenta así como un solo individuo, un gran sumo sacerdote, sino como una raza cuya mirada se mezcla en un vaso, como un coro de alabanza inteligente y armoniosa. Miriada me refiero que es una cantidad muy grande, imposible de calcular, como la arena en la playa o las estrellas. Debemos hablar de Él con adoración. Él es nuestro Creador, conservador, gobernador y juez. Debemos hablar de Él con amor y alabanza. Nuestros labios deben temblar de emoción cuando hablamos de aquel que es nuestro Padre y nuestro Salvador. Debemos hablarle a Él en su adoración y de Él entre nosotros, solo de tal manera que promueva su adoración en nuestros propios corazones y en los corazones de los demás. El mandato está en forma prohibitiva. El hombre una y otra vez ha quebrantado esta ley y es propenso a continuar quebrantando. Su voz es silenciosa a menudo cuando debería estar alabando a Dios. Un hombre usa el nombre de Dios como una exclamación de sorpresa ante alguna cosa trivial o afirmación de otro, o para sostener alguna declaración sin importancia propia. A veces una historia es aburrida y el narrador la condimenta con algunos juramentos, o alguna broma no tiene sentido, por lo que se usa una maldición para despertar la risa. El hombre llama a Dios para que se divierta con él. Un hombre se ha acostumbrado a exagerar o a hablar falsamente y consciente de que otros dudan en creerle, continuamente invoca al Dios, amante de la verdad, para que testifique de sus mentiras. A veces se enfurece en una discusión o se enoja ante una contradicción o en una pelea y pide a Dios que lo maldiga si no tiene razón. O en su ira pide a Dios que maldiga al que lo irrita. A veces pierde tanto el control de sí mismo que las maldiciones brotan de sus labios como humo denso de una chimenea. El lado positivo subyacente al negativo es el requisito de que nuestro hablar de Dios se ajuste a nuestro pensamiento de Dios, y nuestro pensamiento de Él se ajustará a su nombre, que nuestras palabras reflejen nuestro afecto y nuestro afecto sea un fiel reflejo de su belleza y dulzura. Que los labios purificados pronuncien con reverencia el nombre sobre todo nombre, que después de toda palabra debe permanecer en silencio, y que sentiremos que no es la menos maravillosa o misericordiosa de sus condescendencias, que Él sea exaltado con nuestras lenguas. Jurar por sus dioses era el uso más común de los paganos, y surgió de una adoración que necesariamente degradó el corazón de la reverencia moral. La incredulidad proviene más a menudo de una asociación irreverente que la duda intelectual.
es esta luz. Percibes cómo este antiguo mandamiento cubre todo terreno de nuestra conducta cristiana. Así edificaremos nuestra piedad, como Israel construyó el templo sin él, la obra más costosa que la fe podrá realizar. Los muros revestidos de oro, cada puerta tallada con querubines y palmas y flores abiertas, cada columna con sus molduras, coronas y sus vasijas, sus lámparas, sus incensarios de oro, una casa de Dios acabada en todas sus partes, pero adentro, el lugar santísimo donde el Dios invisible habita solo detrás del velo del corazón. Nada es más fácil que hacer reír a través de una grotesca asociación de alguna frivolidad con las graves y solemnes palabras de las Sagradas Escrituras. Pero seguramente esto es una blasfemia del peor tipo. Con este libro se acelera y sostiene la vida religiosa de los hombres. Contiene las más altas revelaciones de sí mismo que Dios le ha hecho al hombre. Se dirige directamente a la conciencia y al corazón, y a todas las facultades más nobles de nuestra naturaleza, exaltando nuestra idea del deber, consolándonos en el dolor, redimiéndonos del pecado y la desesperación e inspirándonos con la esperanza de la gloria y la bendición inmortal. Al escuchar sus palabras, billones han escuchado la voz misma de Dios. Está asociado con la santidad de muchas generaciones de santos. Un libro así no puede ser material adecuado para la fabricación de bromas. Lo pernicioso de la blasfemia son sus nombres vulgares, que nunca deben pronunciarse, salvo con reverencia y asombro. Los viejos monjes en su trabajo de clausura en los manuscritos sagrados limpiaron la pluma y lanzaron una invocación antes de escribir el nombre del Altísimo. Gran parte de la apatía religiosa de nuestros días es el rechazo natural del corazón al lenguaje acerca de la deidad y las cosas sagradas, que conmociona la sensibilidad y hace que la piedad parezca una blasfemia. Para meditar y aplicar en nuestras vidas, primero, tenga cuidado con los primeros rudimentos y comienzos de los juramentos, si no los quiere aprender. Segundo, domine tanto como pueda toda la pasión y la ira desmesurada. Y tercero, esfuérzate por poseer tu corazón y sobrecogerte con las más serias consideraciones y aprehensiones de la grandeza y majestad de Dios. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Oramos. Señor, inclinamos nuestros rostros, Padre, reconociendo tu grandeza, tu magnificencia sobre nuestras vidas, y el permitirnos detenernos por un momento, Señor, a meditar y reflexionar en lo sensible que es tu Escritura. Danos sabiduría, Señor, e inteligencia para poder entender y aplicar lo que tú nos enseñas cada día a través de ella. Que nuestros actos hablen tan fuerte como nuestros dichos, a la luz de tu palabra. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros. Y en esta hora glorificamos tu nombre, Señor, por tu bondad y misericordia con cada uno de nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.